Mi nombre es Samantha Leves Ortiz Dimas y les voy a hablar de dos temas. El primer tema es series de tiempo y proyección. Lo primero que tenemos que encontrar en este tema son los cuatro componentes. El primer componente es la tendencia, segundo la variación estacional, luego la variación cíclica y por último la variación irregular. El primer componente, como vimos, la tendencia. ¿Qué es la tendencia? La tendencia son tendencias de largo plazo de las ventas, el empleo de los precios accionarios. También otras series de negocios y económicas siguen varios patrones. Algunas se mueven hacia arriba en forma uniforme, otras declinan y otras más permanecen iguales con el paso del tiempo, como el ejemplo que está aquí de las fábricas enviadas en Estados Unidos, que dice que hubo un aumento uniforme de 1990 a 1996. Las tendencias, por ejemplo, pueden ser, como otro ejemplo, las temporadas navideñas, que algunas ropas como las de hombres y niños puede tener un precio más caro, que si lo buscamos en otro mes como antes, como septiembre, pueden estar más baratos. Variación cíclica. Es un aumento y reducción de una serie de tiempo durante periodos mayores de un año. Por ejemplo, aquí se presentan las unidades anuales de baterías que vende esta empresa, que dice que se resalta el ciclo natural de negocio. Los periodos son de recuperación, seguidos por prosperidad, luego recesión y por último el ciclo que desciende con depresión. La variación estacional son patrones de cambio en una serie de tiempo en un año. Esos patrones tienden a repetirse cada año, es decir, que muchas series de ventas de producción y de otro tipo fluctúan de acuerdo con las temporadas, por ejemplo las temporadas navideñas. El método que se utiliza aquí es de razón con el promedio móvil. Este método elimina los componentes de tendencia cíclicos e irregulares de los datos originales de Y. En el siguiente análisis T se refiere a la tendencia S a la variación estacional, que es la variación cíclica, a la variación irregular. Los números que resultan se conocen como índice estacional habitual y los factores estacionales se calculan por mes o por trimestre. Y la variación irregular se divide en dos componentes. El primero es que las variaciones episódicas son impredecibles, pero en general se pueden identificar. Un ejemplo es una inundación. La segunda son las variaciones residuales, que son de naturaleza aleatoria. Después de que hemos identificado los cuatro componentes, el segundo paso es calcular un promedio móvil, que se calcula a la medida de los primeros 7 años. Primero se tiene que determinar los totales móviles de los 7 años de las ventas totales, luego se divide entre 7 para determinar la media aritmética de las ventas anuales, y por último luego se determina las ventas totales de los siguientes años, que se restan las ventas al primer total de 7 años y sumar las ventas. El tercer paso es determinar una ecuación lineal. La ecuación sería y es igual a más bt, donde y es el valor proyectado de la variable y de un valor seleccionado de t. A viene siendo la intersección con el eje y, que es valor estimado de y cuando t es igual a 0, y b es la pendiente de la recta o el cambio promedio en por cada aumento de una unidad en t, y t viene siendo cualquier valor de tiempo seleccionado. El cuarto paso es utilizar la ecuación de la tendencia para calcular las proyecciones, que la ecuación es igual a y es igual a 1 más 2t. El tiempo es la variable independiente. El valor de la serie de tiempo es la dependiente, y en otras palabras t será el primer año del segundo etc. El segundo paso es hacer la ecuación de la tendencia no lineal, que se calcula con los logaritmos de los datos y el método mínimo de cuadrados. La ecuación general de la tendencia del logaritmo, por ejemplo, es como la imagen que está aquí, de la ecuación de tendencia logarítmica. Los pasos es que se captura primero la información, luego se determina el logaritmo en base de 10 de cada una de las variables, luego se utiliza el logaritmo de cada uno de los años, y por último se utilizan los logaritmos con la variable dependiente y el año codificado como la independiente. El sexto paso es determinar e interpretar un conjunto de índices estacionales. El método a utilizar es la razón con el promedio móvil, que elimina los componentes de tendencia cíclicos e irregulares de los datos originales de Y. El siguiente análisis es T, que se refiere a la tendencia de la variación estacional y a la variación cíclica y la variación irregular. Los números que resultan se conocen como índice estacional habitual. El siguiente paso es desestacionalizar datos mediante un índice estacional. Las ventas resultantes se denominan ventas desestacionalizadas o estacionamiento ajustadas.
La razón para esto es que la serie de ventas es eliminar las fluctuaciones estacionales, de modo que sea posible estudiar la tendencia y el ciclo. Para eliminar este efecto de la variación estacional, la cantidad de ventas en cada trimestre, con los efectos de la tendencia, cíclicos, irregulares y estacionales, se divide entre el índice estacional de ese trimestre. El octavo paso es calcular las proyecciones estacionalmente ajustadas. Primero se tiene que usar el uso de datos desestacionalizados para la proyección, que se determina con la ecuación de la tendencia de mínimos de cuadrado. Viene siendo la ecuación y es igual a más bt, donde y es el valor de tendencia estimado, a es la intersección de la recta de la tendencia en el tiempo cero y t es el periodo de tiempo codificado. El noveno paso es probar la autocorrelación, que son los residuos sucesivos que están correlacionados. El método es el estadístico de Durbin, que se identifica con la letra D, que se calcula primero al determinar los residuos por cada observación, es decir, t es igual a yt más yt, luego se calcula D mediante la siguiente relación. Para realizar una prueba de autocorrelación, la hipótesis es nula y alternativas son que H0 sin correlación residual es P es igual a 0 y H1 es la corrección residual positiva, que P es mayor que 0. El segundo tema es la estadística de control de calidad. Su objetivo es seguir de cerca la calidad del producto o servicio a medida que se elabora. Todos los procesos están sujetos a ciertos grados de variabilidad. El primero es la variación casual de naturaleza aleatoria y que no se puede controlar o eliminar. La segunda es la variación asignable, que no es por causas aleatorias y se puede eliminar. Para esto se utilizan diagramas de control. El primero es el control de variables, que es el resultado de una medición. El segundo es el control de atributos, que indica si el producto o servicio es aceptable o no. Su propósito es supervisar la calidad de un producto o de servicio. El diagrama de control de variables se calcula la medida de cada variable x1, x2, x3 por las medidas de las muestras que se denota como se debió con x. Se utiliza que para indicar el número de medidas de la muestra. La medida general se determina mediante la media total, que es la media total es igual a las medidas de las muestras entre el número de medidas muestrales. El restante de la distribución de las medidas de las muestras se designa mediante Sx y estas relaciones permiten establecer límites respecto de las medidas de las muestras para mostrar cuánta variación se espera en un año determinado de la muestra. Estos límites esperados se denominan límite de control superior LCS y límite de control inferior LCI. Un ejemplo ilustrará el uso de los límites de control y la forma de determinarlos, con los límites de control de la media y los límites de control de la medida. El siguiente tipo de diagrama es el diagrama de rangos, que se presenta la variación de los rangos de las muestras y los puntos que representan los rangos se encuentran entre los límites superior e inferior y para que se concluya la operación de este bajo control. La siguiente imagen representa la ecuación del diagrama de control de rangos, donde los valores de 3 y de 4 reflejan los límites habituales de 3 sigma de varios tamaños de la muestra. El siguiente es el diagrama de la media y el de rangos, que indican que el proceso está bajo control. Algunos están arriba y otros debajo de las líneas centrales, lo que indica que el proceso es muy estable, es decir, no hay una tendencia visible para que la media y los rangos se desplacen hacia las áreas fuera de control, por ejemplo, como la gráfica que está aquí de la media y la gráfica de los rangos. Los límites de control superior e inferior se determinan en más o menos 3 desviaciones estándar de la media. Las fórmulas de los límites de control superior e inferior de la media son: límites de control superior es igual a la media muestral más la constante de determinar los límites de control superior e inferior de la media y la media de los rangos de las muestras. La fórmula del control superior e inferior del rango son: los límites de control superior es igual a la constante para determinar el límite de control superior del rango, que es de 4, y la R significa la media de los rangos de las muestras. Luego están los diagramas de control de atributos. El primer ejemplo de diagramas de control de atributos es el de porcentajes defectuoso, que es donde se presenta la proporción del producto o servicio que no cumple con el estándar. Primero se tiene que proporcionar la media de defectos, que se obtiene mediante la proporción es igual al número total de defectos entre el número total de artículos de la muestra. La variación en la proporción de la muestra se describe por medio del error estándar de una proporción, y los límites de control de la proporción defectuosa se determina a partir de la ecuación límites de control inferior y límites de control superior. El
segundo tipo de diagramas de control de atributos es el diagrama de línea C, que se refiere al número de defectos por unidad, que se basa en la distribución de Poisson, y luego sigue el número de medio de defectos por unidad, donde C se designe como el número medio de defectos por unidad. La fórmula es dependiendo de los límites de control que se determinan a partir de la siguiente ecuación, que son los límites de control inferior y los límites de control superior. Luego están las muestras de aceptación, que es un método para determinar si el lote de entrada de un producto cumple con los estándares especificados. Hay dos decisiones posibles y dos citaciones. Las primeras decisiones posibles es si se acepta o se rechaza el lote, y las dos citaciones es si el lote es bueno o el lote es malo. También existen riesgos tanto como para el consumidor y el productor. Los riesgos del consumidor es que el lote puede contener más defectos que los aceptables, y los riesgos del productor es que el lote puede estar dentro de los límites acordados, pero se rechaza durante la exhibición de la muestra. Para este método se utilizan las tablas de decisiones de aceptación presentes en posibilidades, que es un procedimiento para evaluar un plan de muestreo y determinar qué es justo tanto para el productor como para el consumidor. Primero se tiene que desarrollar una curva característica de operación o curva CO, como normalmente se denomina. Luego una curva CO reporta el porcentaje defectuoso en el eje horizontal y la probabilidad de aceptar ese porcentaje defectuoso en el vertical. Por lo general se traza una curva uniforme que se conecta a todos los niveles de calidad posibles, y se utiliza la distribución binominal para desarrollar las probabilidades de una curva CO. Aquí está una tabla de decisiones de aceptación, que está primero los estados de naturaleza, luego la decisión si se acepta o se rechaza, si el lote es bueno o malo, y el riesgo del consumidor. En conclusión, podemos decir que en el análisis de series de tiempo se identifican y aíslan por los factores relacionados con el tiempo que influyen en valores observados, y las gráficas de control estadístico nos muestran cómo se compara una característica a través de tiempo. Si todos los puntos están dentro de los límites y no siguen un patrón específico, se dice que el proceso está bajo control o bajo control estadístico, y los límites de control dependen del comportamiento de los datos.